Vamos a formar el área de tesorería y tú vas a ser la tesorera y caja, el área de caja te va a reportar. Y el señor de caja era mayor que mi papá. Entonces, claro, venía esta mocosa de 24 años a ser su jefa. A mí nunca me habían despedido, ¿sabes? Yo siempre había renunciado porque me habían ofrecido algo más. Y un momento alguien me llamó y me dijo, mira, lo has hecho súper bien, pero creemos que para esta nueva etapa necesitamos un perfil distinto. El CEO ese que llega, tú crees que llegas a la punta de la pirámide y de ahí miras. No, esto es así, tú estás acá y lo que haces impacta así a la gente. Bienvenidos a un nuevo espacio de Euromotivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Como ustedes han podido ver, hemos tenido empresarios, emprendedores y hoy tenemos una dama de hierro, una mujer power. Nos acompaña Rosa Asca. Ella tiene mucha experiencia profesional, es directora de varias empresas, presidenta también de asociaciones civiles, que ha desarrollado su carrera en medio de un Perú diferente, de cambios, pero que siempre es optimista del futuro y las oportunidades que tenemos todos. ¿Cómo estás, Rosa? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Jimmy, por invitarme. Estos espacios creo que son muy importantes para enseñarles, sobre todo a las chicas, yo siempre soy un poco tirada al género, a que hay caminos y que todos se pueden lograr en la vida y que no hay que sacrificar nada. Bueno, justo la idea de la entrevista es hacerle doble clic a tu trayectoria, sacar al máximo tus experiencias, tus anécdotas. Como te decía en la previa, a veces la vida no es lineal, la vida tiene muchos retos. Pero cuéntanos un poco sobre ti, cómo iniciaste en el mundo profesional, qué carrera estudiaste, cuáles son tus hobbies. Bueno, es muy gracioso porque yo tenía muchas posibilidades porque leía mucho de ser abogada y mucha gente creía que yo iba a ser abogada porque me encanta leer, pero también me encantaban los números. O sea, yo Ya. siempre he sido muy numérica, además hasta te diría que tengo un toque con el orden y con las cosas, ¿no? Bien Ordenado, sí, hechas, sí, sí. ordenadas. Entonces finalmente terminé estudiando ingeniería industrial. En una época donde además de 70 alumnos éramos 4 mujeres, con lo cual era muy simpático por un lado, pero muy retador por otro, ¿no? Claro. Pero bueno, ese fue el mundo que me tocó vivir y creo que aprendí muchísimo. En esa época claramente tenía mucho más amigos hombres que mujeres, con lo cual era la envidia de mis amigas que estaban en comunicaciones, ¿no? O sea, Bueno. yo paraba con 5 hombres y yo caminando por la universidad, y entonces me tocó también aprender a hablar fuerte, una dinámica mucho más horizontal con los hombres. ¿Y cómo fue tus inicios profesionales? Bueno, Construir. también fue siendo jefe de prácticas en la universidad. Entonces comencé a llevar, en tecnología industrial, entonces me tocó llevar chicos que casi casi eran mis pares, porque yo estaba en séptimo, octavo, a, a la Tarjea, a plantas de cosas industriales, a Que plantas puedan industriales, conocer sí, procesos. procesos industriales. Ah, mira qué bonito. Y mira cómo es la vida, nunca pude trabajar en planta, porque en las empresas en las que yo quería trabajar, esto es muy fuerte, no dejaban trabajar mujeres en planta Wow. porque habían tenido problemas o de acoso o de parejas. Y una de plano me dijo, no, es que ya no tenemos baños para mujeres en planta. Imagínate esos pequeños detalles. Wow. Sí. Entonces, como a mí me gustaban mucho los números y terminé ingeniería industrial, terminé trabajando en finanzas. Pero la ingeniería industrial me ayudó muchísimo cuando fui gerente de finanzas, de plantas, de Fleischmann, o sea, de Enfil, a entender los procesos productivos y llevarlos a los números de una manera. O sea, no solo era una Claro. financiera economista, sino que entendía de procesos productivos. Una visión holística, pues, ¿no? Como Exacto. holística de las cosas. ¿Y cómo fue ese proceso de crecimiento? Bueno, que el sueño de muchos jóvenes quiere ser empresario, quiere ser el gerente de una empresa, no crecer.
de expectativa, ¿no? La vez pasada vi un video a chicos de San Marcos que le decían, ¿cómo te ves a 10 años? Dice, quiero ser gerente. Y es un proceso, digamos, uno tiene que construirse una reputación, una carrera. ¿Cómo fue tu crecimiento profesional y cómo fuiste escalando? Mira, yo tuve mucha suerte porque tuve un par de mentores que me dieron esa oportunidad. Ahora, también es cierto que me la gané, chambeaba a pulso, chambeaba mucho, este, siempre he sido muy rápida para dar resultados, o sea, me pedían las cosas y las daba muy rápido. Entonces eso me ganó ser visible y que ciertos jefes me tomaran en cuenta para cosas que eran em, muy grandes para mi edad. Por ejemplo, me acuerdo que el gerente de finanzas, yo trabajaba en el grupo, en la corporación Phil, y el gerente de finanzas de La Estrella, que era Arturo Phil y La Estrella Limitada, la madre de la corporación, se casaba y se iba un mes de luna de miel. Y yo era asistente de tesorería, tenía 24 años. Y me dice, quiero que te vayas a reemplazarlo. Entonces yo me agarré y dije, no, valor, todo se puede. Y me senté ahí y de hecho era la más chiquita de toda la corporación. Me sentaba en las reuniones, en los comités de finanzas, todos los lunes a las 4 de la tarde y yo era la chiquita. Pero nada, hacer ahí, hacía mi flujo de caja, los presentaba, explicaba. Entonces ahí, cuando hubo una posición ahí, me dijeron, ya, estamos abriendo tesorería, quiero que tú seas la jefe de tesorería, con 23 años. Tenía puesto casi, o sea, me acuerdo que en fila había una cosa que marcaba tu estatus. Tenías un teléfono, solo los gerentes tenían un teléfono interconectado de 2 dígitos, yo era 10, y te daban un botellón con productos. Yo tenía botellón. Ah, ya está. Entonces ya estaba, ya tenía jerarquía. Así Ya ganara, estaba claro, jerarquía, dos ya era con la mamás. cincuenta, pero ya tenía jerarquía, ¿no? Ya está. ¿Y cómo es estar en esos grupos en donde tú puedes ser la rara, por así decirlo, entre comillas, porque un entorno distinto, retador? ¿Cómo fue esa etapa, digamos, y que luego me imagino que también te fue formando para más adelante asumir otros compromisos y no tenerle miedo a nada, ¿no? Sí, la verdad es que yo te voy a decir que siempre tienes miedo, pero creo que la clave está en saber dominarlo y más bien transformarlo en ganas, en valor. ¿Ya? El miedo no se te quita nunca. Em, ¿Cómo fue? Retador en el sentido de que a veces decía no entiendo, a veces tenía que poner cara de palo, a veces me hacían bromitas bien de género, y yo siempre digo oído selectivo, me decía que no las oía, o la típica, ¿no? Que era la única mujer y hay un cafecito, y volteaban a mirarme y yo decía, el mío con 2 de azúcar. O sea, Actitud, actitud. exacto, Claro, claro, exacto, volteabas. ¿no? Cosas como, ay, todas las mujeres tienen uniforme. Pero escúchame, yo no, yo ya tenía otra jerarquía, entonces tenía que decir no al uniforme sin que las otras mujeres sintieran que yo las estaba, digamos, abandonando o Claro, creyéndome otra ya cosa. se pasó al otro lado. O me tocó una vez que yo era la tesorera, mi empresa era la socia de un club donde invitábamos a los bancos a almorzar, porque antes era muy usual que tú en realidad salieras con tu sectorista y el gerente a cargo del grupo, qué sé yo, a almorzar. Y me preguntaron y tenían que hacer la consulta a ver si yo podía entrar, porque yo era mujer y ese club era de hombres. Pero yo era la socia y yo era la que iba a pagar la cuenta. Sí, wow. Entonces, pero bueno, Qué ya época, ¿no? gracias a qué épocas, ¿no? Sí. Todo eso ya pasó, ya pasó. Esas cosas ya no se ven más. Pero sin embargo, conforme va subiendo, y te contaba la previa, me ha tocado ser primera directora mujer, y sigo siendo en muchos casos la única directora mujer en muchas empresas, ¿no? La primera es, a veces no saben contratarte. O sea, te digo señora, te digo ingeniera. O Sí. sea, es Esa, alucinante. esa- Y luego te fuiste jefa, te ganaste a pulso, digamos, como dices, siempre hay miedo, ¿no? Pero la actitud vale, pues, ¿no? La actitud vale Así un es. montón.
Y el conocimiento, ojo, nunca dejar de estudiar, porque la actitud llega hasta cierto lado y en ese momento, hasta cierto punto, y en ese momento tú tienes que demostrar que sabes, ¿no? Sí, sí, no, también es más como que discurso nada más. Exactamente. Ese es el coherente, ¿no? El coherente es alguien que dice y hace, pero se esfuerza y aprende constantemente. Y donde ya tuviste, digamos, un rol de liderazgo con equipos más grandes, fue en esa empresa y en otras, en donde ya, digamos, de nuevo me imagino ese reto de ser la mujer líder, pelear con personas que te reportaban, ¿cómo fue tu etapa? Esa primera, cuando me dicen, ya, vamos a formar el área de tesorería y tú vas a ser la tesorera y caja, el área de caja te va a reportar. Y el señor de caja era mayor que mi papá. Entonces, claro, venía esta mocosa de 24 Claro. años a ser su jefa. Además, era una institución. Y además, por supuesto, yo tenía computadora. Y este señor tenía máquina Man- con wincha, se arqueaba todas las noches y en la mañana. Entonces, fue muy intenso porque primero yo era percibida como la mocosa, ¿no? La chica, la niña. Y todos, pero cuando te digo todos, eran todos los que me reportaban eran mayores que yo. Pero entonces ahí no solo es la actitud, que es importante, es también la comunicación y es también demostrar que sabes, pero todo con humildad, porque también no sabes un montón. A mí me ha tocado llegar a sitios, por ejemplo, cuando asumí la dirección ejecutiva de CARE, la ONG, yo venía del sector privado y esta era una ONG muy fuerte, pero en el sector de la sociedad civil hay hasta un lenguaje distinto. Entonces yo me acuerdo que convoqué a como decía yo, a las 4 gurús y les dije, a ver, yo sé un montón de cosas, pero también no sé un montón de cosas y necesito aprender de ustedes. Entonces, ayúdenme y caminemos juntas. Porque yo les dije, yo vengo a aprender primero y después cuando ya tenga aprendido yo sé dónde puedo accionar, qué palancas, qué tuercas para llevar a esto a un mejor puerto. Pero la primera puerta es la humildad de entender que hay cosas que no sabes y que tienes que aprender si quieres lograr éxito en eso. ¿No sería increíble que exista un laboratorio que se dedique a entender cómo funcionan las organizaciones más exitosas del mundo y que te ayude a aplicar todo este conocimiento en tu empresa? En Human, somos un laboratorio de diseño organizacional que revela los secretos detrás de estas empresas exitosas. Transformamos estrategia, ejecución y cultura llevando a tu organización a un siguiente nivel. Con experiencia en más de 12 países y 30 sectores, hemos impulsado empresas del Fortune 500, startups y gobiernos hacia el éxito. Human, diseña el futuro de tu organización hoy. Es como un manual de liderazgo, ¿no? O sea, yo siento que si quieres triunfar como líder necesitas sí o sí hacerlo, ¿no? En cualquier industria que puedas estar, ¿no? Porque al final se trata de personas. O sea, puedes tener la tecnología, un montón de cosas, pero las personas son todo, ¿no? Es lo más clave. O sea, escúchame, es lo más clave. Acabo de regresar de un viaje donde tuve la oportunidad, hasta ahora estoy en realidad estremecida, inspirada. Tuve la oportunidad de escuchar en el foro ahí personalmente a la CEO, Carol Tomé, de UPS. Una señora de 66 años que maneja pues 200 países, diario, el 2% del PBI de Estados Unidos diario lo mueve. No, es una brutalidad. Y la mujer dijo una cosa que yo me la estoy robando y por eso doy los créditos, que dijo, el CEO ese que llega, tú crees que llegas a la punta de la pirámide y de ahí miras. No, esto es así, tú estás acá y lo que haces impacta así a la gente. Entonces volteen su pirámide, chicas, volteen su pirámide, porque no es que llegues arriba y miras hacia abajo, no, tú estás abajo y todo lo que haces es trabajar para los demás. No, pero qué hermoso concepto. Qué no, espectacular. La señora fue y ahora ya la estoy siguiendo en YouTube, en todas las redes, porque inspiradora total. También te lo vamos a robar ese concepto. Buenísimo, ¿no? No, sí, y eso viene también con de repente, no sé si se llama tendencia, pero que a veces el management también evoluciona, ¿no? La forma en cómo lideras, cómo gestionas. Me imagino que a ti también te toca estar actualizada, ¿no? En todos esos conceptos. ¿Cómo viene la tendencia? Mira, hay muchas tendencias, pero uno tiene que, muchas tendencias en el sentido, pero uno tiene que ser auténtico. Sí. Y para mí,
como te decía la primera, también hay dos mantras, ¿no? Pero mi mantra uno es coherencia. O sea, si tú no demuestras lo que hablas, nadie te va a tomar en serio. Entonces, para mí el liderazgo es eso, caminar con los demás, Claro. pero acompañando. No es que tú vas adelante y todos te siguen porque la autoridad. No, o sea, esto es un trabajo en equipo. Un viaje juntos. Un viaje Sí. juntos. Tú Sí. no puedes llegar solo a ningún sitio. Tengo la satisfacción que en todos mis equipos, yo me junto en almuerzos, en cenas navideñas con casi todos y todos me dicen jefa. Y todos me llaman a decirme, la puedo poner como referencia en mi currículum. Y hasta ahora, o sea, gente con la que estudié mi PAD, el PAD, y que terminé siendo la presidenta de la promoción y qué sé yo, pero el equipo que me tocó, me encuentro el otro día con un chico en la calle caminando en Santa Cruz y me dice, jefa. O sea, ¿no? Entonces, eso es lindo porque tú dejaste huella, o sea, pero todos se sienten con la libertad de escribirme y decir, oye, necesito un consejo. ¿Tú qué harías acá? ¿Te cambiarías de trabajo? ¿Qué evaluaría? O sea, ¿no? Eso para mí es el mejor legado. O sea, que la gente todavía sienta que yo les aporto y que conmigo tienen esa apertura de conversar libremente. No, aparte, se siente que tienes una apertura. O sea, se responde el WhatsApp. Sí, escúchame, yo soy maniática, tengo un TOC, no me gusta tener pendientes, pero sobre todo creo que todo el mundo se merece una respuesta. Así esta sea no. Sea positiva o negativa. Exactamente. O sea, también hay que contestar cuando tienes que decir, mira, no aceptamos tu propuesta, no ganaste el puesto, pero la gente se merece una respuesta, tú no la puedes dejar. Y una respuesta para mí tiene dos criterios, en tiempo y en forma, o sea, porque no es que le contestes sí 3 semanas después, no, o sea, Claro. hay un tiempo para responder, ¿no? La gente no se puede quedar en el aire. Sí, bueno, eso siento que a muchos líderes les falta todavía trabajar, ¿no? O sea, tan fácil decir un no, a dejarte en visto varios meses incluso. Me ha sucedido, me sigue sucediendo en algunos casos. Y tú tienes esta particularidad de estar en el sector privado, estás en directora de varias empresas muy prestigiosas, pero luego también tienes un tema de civil, ¿no? Del país, has estado Sociales. en la sociedad de industrias. ¿Cómo viste ese giro, por así decirlo, del privado? O sea, obviamente los gremios también son privados, pero digamos la dinámica es otra. Yo he trabajado temas sociales y el feeling es distinto, Sí. realidades distintas, pero que al final convergen también, ¿no? Dime. ¿Por qué lo haces también? Primero, siempre he tenido esta vena social, siempre. Mira, cuando yo estaba en Fleischmann, y era una corporación inglesa, yo ya estaba en OWID como presidenta de una organización de mujeres para dar más posibilidades, para hacer advocacy, para ser Claro. referentes de otras mujeres para que logren posiciones ¿no? de liderazgo. Después me fui a la Sociedad Nacional de Industrias y vi de cerca que muchas empresas hacen muchas cosas, pero que no lo hacen o no lo hacían con coherencia, no lo hacían como parte de la estrategia, lo llamaban responsabilidad social y se lo pasaban a la gente de marketing, o sea, que no lo incorporaban a la estrategia del negocio, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo vi como una necesidad. Ahí fue justamente cuando estábamos en la Sociedad Nacional de Industria, se creó y se fundó Hombro a Hombro en el 2011. Entonces, cuando yo estaba, vimos esa posibilidad. Después yo terminé estando en CARE, donde mi idea era toda esa expertise y ese conocimiento que te trae la empresa privada, esas eficiencias que tienes que lograr, hay que ponerlas a servicio de las causas sociales para que sean eficientes, Sí. porque muchas veces lo que pasa es que está liderado por muy buena gente con mucho conocimiento técnico, pero no con ese afán que tiene la empresa privada de eficiencia, de tener indicadores de éxito medibles Sí. y seguibles y traqueables y además con accountability, o sea, tú eres el responsable, yo te pregunto a ti, ¿no? A veces Claro, estas organizaciones son de todos y no son de nadie. cierto. Entonces, y con muy, muy buena intención. Entonces, sí, fui siguiendo, creo que todo el mundo, conforme se va haciendo viejo, quiere dejar las cosas más materiales e ir siguiendo su propio, ¿no? O sea, Corazón. su corazón, su espíritu, su alma, así es.
sí, iniciaste el podcast diciendo que, que le querías hablar a las mujeres, ¿no? Y al final te conviertes también en una fuente de inspiración. Yo Sí. creo que más allá que las mujeres también en general, ¿no? Del ciudadano o que todos estamos al día buscando nuestros sueños, ¿no? Y este podcast es una forma de ver personas que ya caminaron, digamos, y que tienen aciertos y también desaciertos, ¿no? Porque la vida Totalmente. no es lineal. ¿Qué consejo le darías a las mujeres en este caso para que puedan iniciar este camino de crecimiento? O ya lo están haciendo, pero siempre es bueno escuchar el consejo de un conejo, decía mi abuela, Sí. y ver cómo te va. A ver, primero que no crucen los puentes antes de llegar a él, o sea, que no comiencen a decir, ay, pero es que no puedo tomar esa responsabilidad porque, y si tengo hijos, no, cuando tengas hijos verás si puedes o no puedes con el tema, pero no estés tomando decisiones ahora sobre su puesto de futuro. Claro. Nos pasa mucho, ¿ah? Y si salgo en cinta, bueno, cuando salgas en cinta pensarás. Y si me caso, no. Yo siempre ojo, con mucha responsabilidad y conocimiento de lo que me faltaba, sea de conocimientos, esto, he asumido los retos y después he dicho, bueno, ¿y ahora qué necesito para esto? ¿No? Necesito estudiar más inglés, no sé, por decir cualquier cosa, o aprender más de tal cosa. Pero asumir los retos, yo creo que, y no amilanarse y no ponerse en situaciones hipotéticas, que nos pasa mucho, ¿no? Ese es dice que solo el 10% de las cosas que nos imaginamos suceden, ¿no? O incluso menos. Y a veces estamos pensando en un montón de supuestos que no llegan A no darse, llegan a pasar. jamás, jamás. Entonces tú estás tomando decisiones sobre cosas que no son reales. Porque, ¿y si me caso? ¿Y si me mudo? Porque estaba pensando, estaba viendo un departamento que quedaba en tal sitio y vaya a estar muy lejos de la oficina. Dame. ¿Y recuerdas algunos errores del trabajo en algo que en ese momento para ti significaba el fin del mundo, no sé, pero que ahora lo ves hacia atrás y dices, mira, fue buen aprendizaje"? Bueno, hubo un momento en mi vida en que a mí nunca me habían despedido, ¿sabes? Yo siempre había renunciado porque me habían ofrecido algo más. Y un momento alguien me llamó y me dijo, mira, eh, eh, lo has hecho súper bien, pero creemos que para esta nueva etapa necesitamos un perfil distinto. Yo me quedé helada, nunca me habían despedido en mi vida. Y además la despedida fue hasta un galardón porque me dijeron, nos has puesto la empresa en un nivel tal que ahora queremos, como decir, salir del país y para eso necesitamos otro tipo de perfil. Wow. Claro, obviamente un puesto de confianza, o sea, era lo que tocaba. Y sabes que me hicieron el gran favor de mi vida. Y siempre yo digo, si no hubiera sido por eso, yo ahorita no estaría en directorio, porque si bien yo ya había llevado cursos para no solo en el Perú, sino fuera para directorios, porque era una de mis metas, siempre tenía mucha chamba. Siempre Claro. estaba gerente general acá, haciendo esta otra, no sé qué. Entonces, eso me dio el espacio para mí para decir, bueno, entonces ahora sí, dedícate a lo que tú dijiste que ibas a hacer. Sé consecuente. Has estudiado para eso, te has preparado, Claro. ya estás en directorios de ONGs y no sé qué. Ahora sí, entonces uno a veces cree que algo es Y el algo fin. malo y en verdad es la señal de la vida para hacer ese cambio que estabas esperando. No son de cosas del destino, ¿no? Uno dice los tiempos de Dios, pero siempre... Absolutamente. ahí- Entonces cuando obviamente la catarsis con tus amigas y amigos de, "Ah, mira lo que me pasó", y ahora todo el mundo voltea y me dice, el favor de tu vida. O sea, escúchame, se lo tengo que agradecer a esa persona. El tiempo creo que es el mejor, el mejor juez. Totalmente. Y eso es otro de mis mantras, ¿no? O sea, contar hasta 10 porque normalmente esa primera emoción, esa primera reacción, no es o sea, a veces tú dices, sigue tus instintos, pero también, o sea, hasta 10 cuenta hasta 10, reflexiona, respira y piensa. Que se tienen para manejar las emociones, ¿no? Totalmente. Y eso te ayuda, creo que, en lo trabajo, empresarial, pero como persona a desarrollarte, ¿no? Que es difícil controlar las emociones, buenas o malas, ¿no? Pero buen tip. Y lo aplica siempre.
Lo trato de aplicar O ya siempre. a veces cuando se Ya lo mimetiza, interioricé. si se interioriza es mejor todavía, porque ya está dentro de ella. Y una de las cosas que me enseñó es la maternidad. Yo siempre he sido una persona muy doer, muy activa, muy impaciente, muy que quiero sacar todo. em, y la maternidad te enseña que tienes, a veces con un bebé que no hablas, tienes que desarrollar una paciencia con alguien que es lo más grande de tu vida, a lo que quieres lo más grande, pero con lo cual no puedes negociar. Claro. Entonces te da una paciencia, tienes que aprender a y seguir adelante, ¿no? Y después que pase etapa con la adolescente, ¿no? En mi caso, con una hija adolescente, ¿Cuántos ¿no? hijos tienen? Tengo una, porque esa es otra historia de mi vida. Yo comencé a desarrollarme profesionalmente y cuando me di cuenta, tenía 39 años, estaba solterísima, miento, tenía 36 años, estaba solterísima y ni siquiera con novio en perspectiva, ¿no? Estabas muy enfocada. Claro, estaba súper enfocada, es más, estaba viajando, tenía roles fuera, tenía posición fuera también y venía, claro. Y yo siempre digo, pero los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Entonces a los 39 años conocí a un señor, no, a los 39 años me casé con un señor de 50, los dos solteros, los dos habíamos priorizado, salí en cinta a los 40 y dio a luz a los 41 sin ningún tipo de ayuda, nada, o sea, de manera natural. Claro, comencé tarde, he podido tener más hijos, pero también me dieron otro puesto que era viajar a varios países y cuando volteé ya mi hija tenía tres años, yo ya tenía 40 y casi 5 y dije, "Chúchame, ya está difícil volver a comenzar", entonces me quedé con una. Pero ahí lo sientes como un sacrificio o básicamente es como parte de la vida. No, la verdad es que no me di cuenta. O sea, en eso cuando me paré un ratito a pensar y tenía 36 años. Entonces, porque había hecho tantas cosas, en realidad El tiempo el pasa. tiempo pasa. Pero bueno, estoy con un hombre extraordinario, No, sí, sí. maravilloso. Tuve Ya la oportunidad de conociste, conocer sí. cuando se invitaron a tu casa, así Sí, que. O sea, Willy es extraordinario, es mi pareja de vida, o sea, y eso es otra de las cosas, o sea, no me acuerdo que una vez Madeleine Albright también en una entrevista dijo una cosa que al comienzo todo el mundo miró como feo, que es, hay que saber escoger a tu pareja de vida. En ese momento dijo, hay que casarse bien. Entonces, claro, el casarse bien bajo la connotación de no, a ese hombre que te va a acompañar, que va a ser tu soporte, que va a ser... Nosotros somos una pareja que además nos consultamos profesionalmente, porque él ha sido auditor. Entonces, pero claro, eso, entonces... un complemento perfecto. Exacto, tengo el asesor en casa, ¿no? ¿Y te arrepientes de algo en la vida? De no haber tenido otro hijo, ¿sabes? O sea, eso siempre digo, hijo único, sufre mucho ellos, porque somos todo para ellos. Claro. Entonces, creo que es de lo único que me arrepiento. ¿Harías algo diferente más allá de eso? O sea, en lo profesional, en lo personal. O- Tal vez, haberme dedicado un poquito más a la casa. Soy malísima ama de casa. Este, eh, y la he manejado siempre, siempre casi con skills de gerente, ¿no? O sea, tengo un cuaderno, le llamo el cuaderno rojo de los proveedores, porque hay que llamar al técnico de la lavadora, hay que llamar al técnico de la cocina, o sea, eh, y creo que eso también es parte del integral, ¿no? Ojo, hombre y mujer. Hombre y Claro. mujer. Mi marido también no es así y nos cuesta a ambos, ahora que estamos, digamos, un poco más de tiempo en casa, hacer las cosas de la casa. Pero en general creo que todo ha sumado a ser a la persona que soy ahora. Entonces, nada es malo si en verdad te ha hecho crecer. Y ahí bueno, en hombro a hombro, de verdad que han hecho cosas maravillosas. ¿Puedes contarnos un poco qué es hombro a hombro para que nuestra audiencia pueda ver cómo cuando converge el sector privado, colabora con el Estado, salen cosas maravillosas en Maravillosas. momentos complicados para el país? Mira, Hombro a Hombro nació, porque Hombro a Hombro digamos que es su nombre comercial, por ponerlo en Claro. términos más corporativos, pero su nombre en realidad es Soluciones Empresariales contra la Pobreza. Y es una ONG que surgió en el seno de la Sociedad Nacional de Industrias y Confía, pero con vida propia siempre. Y lo que queríamos era poner a disposición del Estado
y específicamente de los programas sociales, los conocimientos de la empresa privada o lo que pudiéramos traer de conocimientos del mundo para hacerlos más eficientes e impactar de mejor manera a las poblaciones vulnerables a las que iban. Léanse Cunamás, léanse Juntos, Claro. todos esos, ¿no? Que siempre tenían algún problema. Por ejemplo, les armamos mesas logísticas donde traíamos a los mejores logísticos. ¿Dónde vas y encuentras voy a hacer propaganda, una galleta Phil en la punta del cerro? ¿Cómo hace esa empresa para tener esa logística y llegar la galleta Phil sin romperse hasta el final? Para ayudarlos a los desayunos escolares, etcétera, etcétera, ¿no? Y así nació. Y después vinieron las pías. Es una maravilla, Esos son, las pías. escucha, esa es una Dame un doble clic sobre las pías porque siento que es bien importante. Mira, las pías vinieron los marinos a decir, oye, nosotros manejamos los ríos en la selva. Nosotros viajamos y vemos la necesidad de llevar Estado. Pero, como todo en el Perú, tocamos la puerta del Banco de la Nación, de MIDIS, del Ministerio de Salud, de RENIEC, y no nos podemos juntar. Entonces nosotros fungimos en ese de articuladores. Los llamamos a una mesa y lo que se hizo fue que que las pías nacieron como plataformas de interacción social. En una barcaza de la Marina se ponía RENIEC, llevabas identificación, se ponía MIDIS, llevábamos programas juntos, se ponía MINSA, y llevamos control natal, control de la madre gestante, salud, y se hacen viajes de 40 días impactando más o menos comunidades ribereñas, ¿no? Sí. Y más o menos se hacen como 6 viajes. Ahora tenemos 4 pías y anteayer se han votado 2 nuevas, las pías Ucayali 2. Recién ustedes colaborando, articulando. Sí, siempre estamos cercanos. La semana pasada estuve con mis amigas almorzando, con mis amigos de la Marina en la Fragata Misilia 57 Bolognesi, amorosos, porque también estamos colaborando en la política nacional amazónica, para poder un poco poner orden en todo lo que es la navegación en los ríos amazónicos, ¿no? Tenemos políticas de carreteras y en la Amazonía las carreteras son los ríos. ¿Y cómo funciona? O sea, me parece maravilloso, y por eso que te decía que también es importante conocer estas cosas que suceden cuando se pone de acuerdo el Estado y el sector privado. Bueno, y, por ejemplo, en los fenómenos del niño, incluso muchas veces hombro a hombro ha llegado antes que la ayuda del Estado por la propia capacidad que tienen. Cuéntanos un poco sobre eso. Hombro a hombro entonces es el Frente Empresarial para apoyo ante desastres naturales. Y ahorita tenemos casi 70 empresas en el patronato, pero cuando activamos la crisis son más de 100 empresas las que apoyan. ¿Qué hacemos? Aunque no lo creas, yo soy presidenta, pero no soy operativa, digamos, trato de serlo en la manera posible, pero son solo 3 personas. 3 personas en hombro a hombro. Es alucinante. 3 personas además espectaculares y maravillosas, ¿no? Pero lo que hacemos somos los coordinadores de esa ayuda, que no quiero pecar de humilde, pero es impresionante la ayuda del sector privado. De hecho, voy a hacer un paréntesis, Rolando Arellano hizo un estudio en pandemia donde el sector privado peruano, en porcentaje del PBI, había ayudado más que el sector privado americano. O sea, somos súper solidarios. Y entonces hemos trabajado en el niño costero, fue donde se activó, porque había muchas ganas de ayudar, pero no había alguien. ¿Cómo, no? Exacto, no había el vehículo, el cómo. Ya existía el CEP, y entonces lo buscaron, y entonces comenzó esta coordinaciones, porque desde el CEP ya habíamos generado esos contactos con el Estado, con el MIDIS, con la Marina, con el Ejército, con INDECI. Entonces lo que hicimos fue poner articular todos esos ya contactos, todas esas relaciones de confianza también que habíamos desarrollado al servicio de las poblaciones vulnerables y como canal de ayuda de todo el sector privado, de todas las empresas. Bueno, esto obviamente se materializó mucho más fuerte en la pandemia, donde donamos más de 40 equipos de oxígeno,
donde trajimos las vacunas, ¿no? Entre todo el sector privado pagó el transporte de vacunas, y hemos estado en cada desastre natural Están ahí. que nos piden apoyo, ¿no? Entonces hemos cargado, no sé si vieron, se hizo viral un video de Juan Manuel Arribas, el director ejecutivo, Arequipa, creo. no, en Paita, cuando estaba bajando el PAP Pisco, donde todos pusimos 120 camiones en un día cargando el EAP y descargándolo allá. O sea, y todos privados, y todos de sectores diferentes, desde un Ranza hasta un DP World, hasta un Antamina, o sea, Todos en una todos, no importa que si tu camión es de A, de B o de C, todos alineados para un solo propósito, ¿no? Ayudar. Ayudar a tu compatriota, además, ¿no? Por eso el logo es tan potente, es hombro a hombro. No es que yo soy más que tú y yo te vengo, pobrecito, Claro. no. Acá es trabajo en conjunto, y es trabajo en conjunto con el Estado, sea quien y no importa ideologías, no importa. O sea, acá es trabajar juntos por tu compatriota que está pasando un mal momento. Y ese es el desprendimiento, ¿no? Y aparte el amor por el Perú de los empresarios en general, ¿no? Que siempre tenemos, porque somos parte de un hermoso país, ¿no? Y hay que ayudarnos. Así que te Sí, felicito porque gracias, en están verdad a es... todo lo que integran hombro a hombro. O sea, Juan Manuel, de verdad que admirable todo lo que hacen. Siempre lo veo, me imagino que también fungir ese rol de articulador es complejo, ¿no? Porque encuentra realidades distintas, el Estado también es complejo. Muy Y complejo, ahí el mérito es doble, ¿no? muy complejo. Últimamente cambian mucho los actores. Y eso cuando cambia también Entonces tú generas una relación de confianza y ya no está ahí cuando lo necesitas y tienes que volver a contarle toda la historia. Felizmente ya nos hemos ganado un puesto, entonces ya no solo cambia el de arriba, pero los mandos medios ya nos ya conocen. saben cómo Hemos funciona. establecido protocolos, ya formamos parte de los protocolos internos, eso ya nos da también más legitimidad, etcétera, ¿no? Ya tenemos una oficina dentro del COE. Ah, ya Entonces, está. ese tipo Pero de qué bonito. cosas ya han institucionalizado, que creo que es la parte que mucho falta en el Perú, ¿no? Institucionalizar buenas prácticas. Y esa experiencia social, ¿cómo ves tú al Perú? ¿Cómo ves al país de esta óptica de todo lo que has vivido, digamos? ¿Es un país con futuro? ¿Estamos condenados? No, yo siempre veo el vaso medio lleno. Yo me he ido al Braem en un avión, bueno, en un Fokker y después en un helicóptero con el jefe del comando conjunto de su momento. Me he ido a las pías, me he ido a Iquitos y de ahí en un helicóptero para alcanzar a una pía que estaba en el Putumayo. O sea, y veo a la gente y veo la recepción, buena gente, gente trabajadora. A veces que la gente, el otro día hablaba con la Marina y hay eso que no entendemos porque hay cosmovisiones diferentes. Tú dices, llegas a las 2 de la tarde y están todos echados dormidos, son unos ociosos. No, ese señor tiene otro horario, ese señor se levanta a las 4 de la Sí, tarde y a sí, las 12 ya terminó su jornada. sí, sí, Porque, sí. porque, porque tiene que trabajar esa hora, porque esa hora es mejor mover la tierra, porque etcétera, etcétera. O sea, eh, muchas veces estamos acostumbrados a pensar y basar nuestras decisiones sobre criterios nuestros y no sobre cómo es la otra persona, su idiosincrasia, su cosmovisión. Yo nunca, siempre lo cuento porque es un esbozo de humildad para mí, de flagelación, que yo estaba una vez en la reserva Maracaeri con unos apus, llevándoles un proyecto maravilloso de castaños. Y yo le dije, porque con esto salimos todos de la pobreza. Casi me linchan. El hombre me dijo, yo no soy pobre, yo tengo acá el río, tengo mi bosque. ¿Qué concepto de Entonces, pobreza? claro, ¿cómo le explico a ese señor que bajo el INEI, él está en el Extremo. percentil de pobreza? O sea, ¿cómo le explico? O sea, entonces tú te das cuenta que son percepciones. Realmente ahí le hubiera dicho tema económico, ¿no? Claro, pero efectivamente tú a veces dices, oye, caramba, tiene su río, tiene su bosque, qué rico, ¿Quién ¿no? es el pobre acá? Claro, pensemos de nuevo quién es el pobre acá, repensemos. Sí, a veces es relativo, pero es que es un país tan diverso, ¿no? Exacto. En todo lado. Y sí, yo recuerdo que, por ejemplo, muchos agricultores a las 4 de la mañana ya están despiertos y trabajan hasta la 1, ya luego son ritmos.
Y aparte también en la selva pues el sol es muy fuerte. Imagínate Claro, trabajar de madrugada o a las 6, 5 de la mañana, 6 de la mañana ya estás con el clima bien, ¿no? Pero totalmente. Pero sí. entonces son Son formas distintas y uno tiene que, por eso uno primero tiene que ir con humildad a escuchar y aprender. Y eso nos ayuda también, yo siento que a entendernos como país. Lo que nos falta es entendernos. Porque a Mm. veces hablar de ideología o nos divide, pero resulta que quieres cosas comunes y disfrutas, entiendes igual y todo eso, pero vienes a un tema, no sé, particular político y ya está dividido, y eso no te permite conversar, no te permite dialogar, y resulta que todos queremos lo mismo, ¿no? Siento, ese es Todos, un... entonces yo le digo, a ver, si tú te sientas, porque a mí me ha tocado sentarme también con secretarios de sindicatos y en plenas huelgas, y al fin, el otro día nomás he estado en Pucallpa sentado con los secretarios del sindicato de Electrocayale, donde ahorita funjo de presidenta del director interina, y al final le digo, todos queremos que esta empresa sea sostenible, que sea exitosa, sí. Ah, arranquemos, eso es Arranquemos nuestro, ahí. arrancamos de ahí. O sea, siempre buscar el punto común para arrancar la conversación. Porque si queremos pelearnos, vamos a encontrar 20, pero no es el hecho. O sea, todos queremos un mejor país para nuestros hijos y nietos, todos queremos sostenibilidad, todos queremos un planeta mejor. Entonces, arrancamos Sí, por ahí. arranquemos sobre eso, ¿no? Qué genial. Ya para terminar la entrevista, y gracias por la apertura, yo siempre digo, una vez veo una foto en LinkedIn y dice qué exitosa esa persona, ¿no? Y conocer, darle un doble clic sobre su historia, uno aprende mucho. Así que te lo agradezco. Y ya lo profesional, yo sé que tú estás orgullosa de todo lo que has hecho y más orgullosa de estar haciendo cosas sociales porque digamos hay otro feeling, no, que también es válido, pero no es solo mi éxito personal y yo feliz, disfruto ahora, pero no, es estresante estar haciendo estas cosas, es tiempo y a veces no remunerado. Siempre. Pero la remuneración Eh, es eh, de otra es forma. tu salario emocional, ¿no? Y eso te deja lecciones de vida, ¿no? Puedes contar algunas lecciones que tú hayas ido acumulando y que nos pueda servir. Mira, que venir y que una señora te pare en la calle y te diga, ¿usted es Rosasca? Sí. Y yo, el primer tema, no, qué miedo. Y Claro. dice, no, es que señora, usted dijo tal cosa que a mí me hizo pensar y me hizo reflexionar y y le dije a mi hija que tenía que estudiar. Entonces esas cosas tú dices, escúchame, eso me pagó cualquier salario que no me hayan dado, cualquier remuneración que no me hayan dado, Claro. ¿no? O sea, señorita, ¿usted? Ah, bueno, porque yo una cosa que no he contado es que yo hasta hace 3 años era discapacitada. Y tú dirás por qué. Yo tenía, y después de 40, 50 años así me operé, yo tenía 16 de miopía y 13 de miopía. O Wow. sea, todo el mundo habla de dos, todo, no. Sí, Entonces yo era, para los efectos del CONADIS, ya, era discapacitada, pero nunca lo dije. O sea, yo aprendí a hacer mi vida sabiendo que había cosas que no podía hacer porque tenía unos ojos muy frágiles, digamos. claro. Y entonces yo me juntaba a veces con comunidades de discapacitados y yo les decía, "Escúchame, la gerenta general de la Sociedad Nacional de Industrias es discapacitada". O sea, había gente que me decía, no, no puede ser. No, sí, le digo. O sea, yo hay sitios donde no entro primera porque es oscuro y tengo No, que ver que claro. alguien más entre a ver si un escalón porque no lo voy a ver de primera instancia. O sea, tenía mis códigos, digamos, de seguridad, Sí, pero claro. propios que nadie se daba cuenta. Hace 2 años ya, porque tuve un problema adicional, accedí a esta operación en los dos ojos que ya ahora Pero estoy bien. no te lo quieres hacer por miedo o si estás... Porque siempre preguntaba a los doctores, y yo a los doctores en cualquier caso le hago la pregunta del millón. Si fueras tú, ¿te lo harías? Y nunca me habían dicho, todo el mundo me había dicho, mira, para alguien también acostumbrada con los lentes de contacto, para alguien que se maneja tan bien, ¿eh? Todavía deja que la ciencia avance. Pero llegó un momento en que tuve un problema que ya era, ya, hay que hacerlo. Hazlo. Entonces lo hice, pero dar charlas a gente discapacitada y decirle, échame, sí se puede. Estoy igual que O tú. sea, tú, habrá cosas que no puedas. O sea, ponte, a ver, si me dice, yo no me podía tirar cabecitas al mar. O sea, todo el Claro, mundo sabe que se tira al mar, yo no podía. Porque el impacto en mis ojos era muy fuerte, yo no claro. podía tirarme a la piscina, cosas así. O sea, te estoy diciendo de las simples, ¿no? Eh,
Pero hay cosas que sí se pueden hacer. Entonces, si tú adaptas tu vida y vas haciendo, llevas una vida normal. Encuentra el potencial, ¿no? O sea, y además ve el vaso medio lleno. No bases tu vida en lo que no puedes hacer, sino en lo que sí puedes hacer. No bases tu vida en, ay, qué envidia, ¿por qué no tengo eso? Básale en lo que sí tienes. Bueno, el rencor, ¿no? Claro, ¿por qué a en mí? el odio, ¿Por en la qué yo? envidia, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no tengo ese carro? ¿Por qué yo no tengo esa casa? Oye, ¿qué sí tengo? Y te aseguro que lo que tú tienes es la aspiración de otro. Qué genial. Muy, muy profundo. No sabía que tenía digamos, A los 6 años no veía nada. Me ponían cero en todos mis exámenes de sumas, de transición, de Sí, no. ¿Por qué? wow. Porque no veía la pizarra. Entonces me llevaron y yo arranqué a los 6 años con 6. Bueno, eso te ha formado también tu carácter, me imagino, ¿no? Claro. O sea, y además yo movida, sí jugaba básquet. He sido de la selección de básquet y vóley con mi fondo de botella. Sí, mira. Así que, Ah, bueno, no es casualidad que estés donde estás ahora, te lo has ganado. Muchas gracias gracias, Jimmy. gracias por acompañarnos y por contar tu historia con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden compartir el contenido de forma libre. Solamente lo que pedimos es que nos etiqueten. Y si tienes un amigo, compañero, enamorado, esposo, que sientes que le va a gustar esa entrevista, siéntete libre de compartirlo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense.